patologías, ahora vamos a ver cosas normales en el embarazo. Periodo del trabajo de parto. El parto es un conjunto de fenómenos que lleva a la expulsión del feto y los anexos, ¿ya? En otras palabras, el nacimiento de nuestros hijos, pues, ¿no? Y de nosotros de paso. Y tiene 3 periodos: dilatación, expulsivo y alumbramiento. Esos son los periodos del parto. El que más dura obviamente es el periodo de dilatación, es el que más angustia, ¿no? Pero el expulsivo es el que, alguna vez un profesor decía, uno nunca está tan cerca de la muerte como cuando nace, ¿no? En el expulsivo realmente se produce a veces las peores complicaciones del parto. Entonces, el primer periodo de la dilatación se inicia con contracciones uterinas que logran la incorporación cervical, o sea, el borramiento, y terminan en la dilatación completa. Y este periodo prácticamente está influenciado por las contracciones uterinas que tienen que ser efectivas, la formación del segmento uterino y los cambios cervicales propios para que haya la dilatación. Y comprende 2 periodos, 2 fases, la latente y la activa. Entonces aquí tenemos nuestro bebito dentro del útero. Aquí tenemos el cuello cervical, el cervix, el cuello uterino, que se va a ir incorporando. La incorporación va a ser producto de la contracción uterina que se vaya produciendo, y esta contracción uterina lo que va a ir produciendo es empujar el feto y al líquido amniótico para que mecánicamente también influya en la mayor apertura del cuello. ¿Okay? Es todo un esquema retroalimentado. O sea, aún no se sabe la causa de por qué comienza un trabajo de parto. Lo que sí se establece es que hay algo que está produciendo pues las contracciones, es algo que produce la dilatación, pero todo juega en una retroalimentación positiva. Y entonces comenzamos con lo que es la parte uterina, donde tiene la famosa triple gradiente. En el útero existen los famosos marcapasos, que están ubicados a nivel de la unión entre la trompa y el cuerpo uterino. En la unión entre la trompa y el cuerpo uterino se conoce como cuernos. Imagínense hasta que el propio útero tiene cuernos. Entonces tiene un marcapaso en cada lado. Entonces estamos condenados. Y la contracción, como ven acá en los puntitos rojos, comienzan de una de los cuernos, ¿no? Uno de los marcapasos, y se va extendiendo de su lado al contralateral y de la parte superior hacia la parte inferior. Entonces, una vez que el impulso llega al otro marcapaso, también estimula su contracción, y de ahí juntos van descendiendo, y entonces va potenciando la contracción uterina, ¿no? Entonces aquí llega al estado máximo, ¿no? El marcapaso, se van juntando todos los puntitos, aumenta su máximo nivel, y luego va descendiendo el pico máximo, el acné, ¿no? La mayor frecuencia, la mayor altitud se llama acné, y la menor intensidad, el nadir, no nadín, nadir, ¿ya? Entonces aquí se producen estas contracciones. Y ya esto esquematizado en milímetros de mercurio, la contracción mínima para los trabajos de parto efectivo tienen que ser de 50 milímetros de mercurio. ¿Ok? Listo. Entonces siempre va a haber una cierta tonicidad. Al igual que nosotros, pues nosotros no estamos totalmente pues flácidos. Tenemos una cierta tonicidad que nos mantiene sentados, que nos mantiene parados. Igual el otro. Hay un estado de tonicidad de 10 milímetros de mercurio que lo mantiene con cierta contracción. Y sobre eso viene ya la contracción uterina. Luego tenemos el canal del parto prácticamente, que también está considerado dentro de esto. Aquí está el esquema de los planos de Hoche en este caso, donde utilizamos como punto de referencia el promontorio, utilizamos el borde inferior del pubis, utilizamos las espinas ciáticas acá, y utilizamos el coxis en la parte inferior, ¿no? Son líneas paralelas que nos hablan de los planos de descenso. Entonces, para que se produzca el parto tenemos que ver el factor uterino, tenemos que ver el factor del canal del parto y tenemos que ver el factor fetal, que más adelante lo vamos a ver. El útero, entonces, el cuello uterino tiene que empezar a reducirse. Normalmente el cuello uterino mide desde el borde del orificio externo al orificio interno de 4 a 5 centímetros, pero a nivel del canal vaginal solamente nosotros tratamos de 2 a 3 centímetros. O sea, casi la mitad está vía vaginal y la otra mitad está vía abdominal. El cervix está constituido en su tercio superior por tejido muscular liso, y en los 2 tercios inferiores está constituido por tejido conectivo, principalmente colágeno de tipo 1 y 3, que son los que más resistencia dan.
Entonces, para una primeriza ya sabemos que primero incorpora y luego dilata, y en una multigesta se dan los dos procesos al mismo tiempo. Lo primero que va a pasar en el cuello uterino es que empezará a incorporarse. Reducción de la longitud del canal cervical. La nulípara desarrolla primero la incorporación, ¿no? Y en las multíparas, como decía, se desarrollan simultáneamente. Aquí ya está, este sería un cuello de una, aquí lo estamos queriendo representar como si fuese una nulípara, o sea, ya incorporó y ahora está dilatando. Luego ya está con mayor dilatación hasta que llega a la dilatación completa. ¿Ok? La dilatación se produce por la atracción que ejercen las fibras espirales del cuerpo del útero sobre el cérvix. ¿Ya? También jalan, el músculo, el tercio superior del cuello uterino también ellos mismos jala, se contrae, como cualquier fibra muscular, y va abriendo. Pues. Luego, como le decía, pues se produce también una presión de la cavidad amniótica, por lo tanto presiona hacia el orificio cervical y también lo comienza a abrir. Eso se llama la presión hidrostática, lo que se conoce como la bolsa de las aguas. Y el efecto mecánico ya mismo que hemos visto del útero, de la triple gradiente, que comienza en la parte superior y va descendiendo. ¿Ya? El útero está, sus fibras están en formas espiraladas, ¿cierto? Entonces aquí está más bonito esquematizado, el cuello uterino, la cabeza fetal con la bolsa de las aguas, comienza la contracción, comienza el descenso de la presentación también, entonces va viendo primero la incorporación, luego viene la dilatación y prácticamente aquí ya está a punto del segundo periodo, ¿no? Que sería el expulsivo. La formación de la bolsa de las aguas se forma por la presión que ejerce el líquido amniótico contra las membranas fetales, que quedan al descubierto al iniciarse la dilatación. La bolsa ayuda a la dilatación mecánica, protege a la cavidad ovular de infecciones y al feto contra las compresiones excesivas. O sea, el líquido amniótico, bueno, si no hubiese líquido amniótico, pues este bebé terminaría pues prácticamente molido, fracturado en todo su cuerpito. Entonces este líquido lo que ayuda es que esto amortigüe drásticamente. Entonces no solamente va a haber dilatación, sino también va a haber el descenso de la cabecita fetal. ¿Okay? El primer estadio solamente la dilatación, el siguiente estadio es el parto, por ejemplo, el expulsivo, ¿no? Que es esta gráfica de acá. En el cruce de esta curva de la dilatación con esta curva del descenso, más o menos esto da entre 6 y 7, que es donde espontáneamente se rompen las membranas. O sea, en un trabajo de parto normal, las membranas se rompen espontáneamente entre dilatados 6 y 7. ¿Ya? A veces nosotros queremos romper la membrana dilatada 1 y queremos para que avance rápido. Es cierto, avanzan, no siempre en todas, pero no se olviden que el líquido tiene cierto factor protector para el trabajo de parto. ¿Ya? Amortigua las contracciones. Y la fase, y el primer periodo, pues la dilatación se divide en dos periodos. La fase latente, que va desde 0 de dilatado hasta 3 de dilatado, ¿no? Hasta 3 de dilatado aproximadamente. En tiempo, miren, más o menos la fase latente promedio dura entre 8 o 9 horas. Y la fase activa, que ya desde dilatado 4 hacia arriba, ¿no? Que dura más o menos un promedio de 6, 8 horas más o menos. Pero siempre el trabajo de la fase activa demora menos que la fase latente, definitivamente. ¿Ya? Entonces ahí está. La fase latente hasta dilatado 3 en nulíparas puede durar hasta 20 horas y ser considerado normal. En multíparas puede durar hasta 14 horas. Si se pasa de ese hecho, hay que reevaluar los tres componentes. Falta dinámica uterina, es un bebé muy grande, está en mala posición o es un problema de pelvis. Siempre que hay un problema en el trabajo de parto, evaluar los tres componentes: feto, pelvis y motorcito, que sería el útero. En la fase activa ya se alcanza hasta dilatado 10, ¿no? Es de dilatado 4 hasta dilatado 10. La velocidad de dilatación en las nulíparas es de 1 centímetro por hora y en las multíparas es de 1.5 centímetros por hora. Esa es la velocidad de dilatación. Por eso no es que tampoco hay que hacerle tacto a cada rato, pues porque demora por lo menos 1 hora en dilatar. Nosotros en el hospital más o menos hacemos cada 2 horas cuando ya está en fase activa y cada 4 horas si está en fase latente, el tacto vaginal respectivo. Mientras más tacto se haga, más riesgo de aumentar la infección endouterina y la consiguiente corioamnionitis en las gestantes, por si acaso. La velocidad de descenso, o sea, la cabecita va bajando en la nulíparas 1 centímetro por hora y en la multíparas 2 centímetros por hora. El parto precipitado es aquel parto de que, por ejemplo, en la nulípara dura 2 horas, o sea, desde que comienzan las contracciones hasta que nace el bebé, 2 horas pasaron y ya nació el bebé. Este es un parto precipitado en una nulípara.
Pero en el caso de una multípara, la dilatación se lleva a cabo en 1 hora nada más, ¿no? Entró a las 8, nació a las 9, eso es un parto precipitado. Me refiero desde 0 hasta 10, ¿eh? Pero si entró, por ejemplo, a las 8 de la mañana en dilatado 9 y a las 8:30 ya estaba en 10, pues eso no es parto precipitado. Tiene que ser de 0 a 10. Ahí está la dilatación, 5 centímetros por hora, y en la multípara 10 centímetros por hora. La conducta obstétrica en el caso del periodo de la dilatación, observación, el progreso y evolución del parto. Estamos viendo que está dilatando, está cumpliendo con el horario que hemos establecido, dejamos tranquila a la paciente, ¿no? De todas maneras, siempre hay que visualizar a la mamá, su presión arterial, no va a ser que por ahí se le sube la presión, o haga fiebre, una corionitis, y la valoración del bebito, chequeando siempre los latidos fetales. El segundo periodo, ya pasamos, ya completó, ya dilató. El segundo periodo del bebito es el expulsivo. Es lo que comúnmente la gente ya le llama parto, a esto le llama parto. Pero es el expulsivo, es el nacimiento del bebé. Se inicia con la dilatación completa y finaliza con la expulsión del fetito. Signos del periodo expulsivo, hay las contracciones más fuertes, 5 contracciones en 10 minutos, o sea, cada 2 minutos. Se supone que llega hasta 150 miligramos de mercurio, o mililitros de mercurio. Aparición de los pujos maternos, ya la mamá no se puede controlar, a veces le decimos, señora, ya no puje, y sigue pujando, ¿no? Abombamiento y aderezamiento del periné, hay protrusión ya, y dilatación del ano. No sé si alguien ha visto un parto, yo creo que todos han visto, ¿no? Cuando son muy intensos, el ano parece que se va a salir, ¿no? Ahí vienen los prolaxos. Visualización de la presentación fetal y la congestión de la vulva, ¿no? Que es lo que nos permite a veces hacer el corte sin dolor, la episiotomía. Entonces ahí está el expulsivo, sale la cabecita del bebé. Existen 2 presiones que se potencian, ¿no? La contracción uterina y los pujos maternos. Eso acorta el expulsivo. La duración del expulsivo en las nulíparas hasta 120 minutos, 2 horas. Tampoco hay que desesperarse, pero tampoco vamos a esperar. Si tenemos miles de pacientes no podemos darnos el lujo de esperar 2 horas. El promedio normal son 50 minutos. Nosotros con la oxitocina y de repente por ahí con el famoso Cristeller, más o menos el expulsivo está saliendo en media hora en promedio, ¿no? Pero en una nulípara no hay por qué asustarse, no hay por qué estresarse. En la multípara sí tenemos más o menos un promedio de 30 minutos, ¿no? Su parto es el expulsivo más acortado. Y las contracciones, en este caso, están en una frecuencia de 5 en 10 minutos, o sea, cada 2 minutos. La duración va de 60 a 90 segundos y la intensidad dice hasta 50 mililitros de mercurio. Pero en alguna literatura se habla de 150, pero me está equivocando, 150 unidades Montevideo, ¿no? 150 unidades Montevideo es el límite que uno tiene para hacer. Entonces, más o menos las unidades Montevideo se sacan multiplicando la intensidad por la frecuencia, ¿no? En 3 en 2 y la intensidad está en 50, 60. Por ejemplo, si tuviese cada 3 minutos la frecuencia y 150 de intensidad, perdón, 50 de intensidad son 150 unidades de Montevideo, ¿no? La frecuencia en 3, pónganle, la intensidad es 50, 3 por 50 son 150 unidades de Montevideo, que es lo mínimo que se necesita para lograr un parto normal. Ojo, se llama parto eutóxico, el parto natural y sin ni siquiera ponerle vía. Si usted le ponen un cloruro de sodio, eso ya no es normal, ya pasa a ser un distóxico por la administración de un fármaco. El cloruro es un fármaco, no tendrá acción, pero es un fármaco. El segundo periodo, el expulsivo, es la etapa más crítica, como le decía, ¿no? Miren, las contracciones uterinas son tan intensas, frecuentes y dolorosas que pueden alcanzar hasta 120 mililitros de mercurio. Mililitros de mercurio, ¿no? Estamos hablando no de 50, como decíamos, sino 120, casi más del doble. Entonces, por eso es que nosotros hemos estado al borde de la muerte en el momento de nacer. Y ese producto, obviamente, cuando el útero se contrae, pues no solamente se contrae el útero, o sea, va a bloquear, cierra los vasos sanguíneos, las arterias espiraladas que hay ahí. Entonces no llega ningún poco de sangre al interior del útero. Si esa placenta no tiene una buena reserva, obviamente ese bebé va a entrar en sufrimiento fetal, ¿ya? Entonces, cuando hacemos oxitocina también tenemos que estar cuidando de no exagerar. Estamos creando o podemos crear un estado iatrogénico, ¿no? De hipoxia fetal, con consiguiente daño en el bebé. Y el periodo expulsivo pues tiene sus mecanismos también: acomodación, encajamiento, el descenso completo, la rotación completa, la extensión completa, la rotación externa, todo un trabalengua. Vamos a ver. El acomodamiento es el bebé que está fuera de pelvis, pero ya se está orientando su cabecita. Ya, hasta un 40% de las gestantes a término, en semana 40, puede estar fuera de pelvis, pero eso no significa que hay que operarlas, ¿ya? El siguiente paso
es que ya hay el descenso, ya descendió y se está flexionando este bebito, ¿cierto? Ya se está encajando. El encajamiento real se produce cuando está en C-3, ya ahí está ya encajándose. Luego viene un descenso final con una rotación interna. Desde aquí miren la cabecita cómo va, se va acentuando, se coloca y va yendo de una occipito ilíaca anterior prácticamente a una occipito posterior, o púbica, ¿ya? Anterior. Entonces aquí luego viene, después del descenso, está acomodando la rotación interna, viene se rota completamente, ¿ya? Y ya comienza la extensión. Entonces aquí se ha flexionado, aquí ya se terminó de descender, comienza la primera rotación interna, termina la rotación y ya empieza a levantar la cabecita. Aquí en el número 5 ya se produce la extensión completa, lo que llamamos la cornada, ¿no? Pero hay que proteger porque si no nos va a desgarrar el perineo. Luego que sale, el bebito solo se acomoda y produce la rotación externa o la restitución, como aparece en castellano. Solito se acomoda, se pone en su posición, alinea su nuca con su espalda. Luego sacamos hacia la parte inferior, jalamos, sacamos el hombro anterior y luego que hemos desprendido el hombro anterior, lo levantamos al bebito y sacamos el hombro posterior y ya tenemos al bebé en brazos. Este es el mecanismo del trabajo de parto, de la fase de expulsivo. Encajamiento, acomodación. Vamos a hablar de algo así puntual de algunas cosas de ellos. Acomodación del diámetro occipito frontal, en este caso que se llama problema porque es el que se está presentando, puede ser que no rote, puede ser que sea muy grande, con el diámetro más favorable del estrecho superior de la pelvis. ¿Ya? ¿Cuál es el diámetro mayor? Es el oblicuo izquierdo, el diámetro oblicuo izquierdo. Entonces se alinea el diámetro occipito frontal, que es el mayor, con el mayor de la pelvis de la mamá, que es el diámetro oblicuo izquierdo. El diámetro occipito frontal mide 12 centímetros. Se reduce por otro más favorable. A medida que se va metiendo, a medida que se va flexionando, ya no nos presenta el diámetro occipito frontal, sino nos presenta el suboccipito pragmático, que mide 9.5, ¿no? Que para eso es necesaria la flexión, que es el diámetro más angosto y por lo tanto nos permite que salga sin mayor problema. Diámetros de la pelvis materna, ahí se diferencian. En el lado izquierdo es más grandecito que en el lado derecho. Y el anteroposterior, eso está representando lo que sería nuestro conjugado diagonal. Y desde el punto de vista de abajo, desde el coxis hasta la región inferior del pubis, 9 centímetros, y de un lado del isquion al otro, 11 centímetros. Y los angulitos, este sería este no es el diagonal, este está en el borde superior, ¿no?, del pubis hacia el promontorio, 11 centímetros, que es lo mínimo que debe medir para que pase la cabeza fetal. Y miren la distensibilidad, por decirlo así, del coxis, ¿no? De lo que normalmente mide 9, al momento de pasar la cabeza puede llegar a medir hasta 11 centímetros. Es lo que da la flexibilidad a este bebito. Esta es la medida de la cabeza, ¿no? Entonces, ese es el diámetro que nos presenta cuando se flexiona y es el que el menor mide y es el que nos permite pues el nacimiento de cabecita de estos bebitos. La flexión para el feto, para que el feto descienda en la excavación pélvica, necesita flexionar el polo cefálico para ofrecer sus diámetros menores. Esto ocurre cuando la cabeza fetal encuentra una resistencia que puede estar dada por las paredes de la pelvis, el suelo de la misma o por el cérvix. O sea, tiene que apoyarse sobre algo para poder flexionarse, si no, no se puede flexionar. La presión de la contracción uterina se transmite a través de la columna vertebral, ya sea que se flexione la cabeza a nivel de la articulación occipito-atroidea. O sea, es como si fuese un resortito, la cual actúa como una palanca de primer grado. Es por este mecanismo que el mentón del feto es comprimido contra el tórax y el diámetro occipito pragmático es sustituido por el diámetro occipito frontal. ¿Ya? Esta es la compresión que se hace, ¿no? Las contracciones conllevan al bebito hacia la presentación, hacia la pelvis, y hace que por presión
de los huesos, del cervix, del útero mismo, este bebito tenga que flexionar al máximo su cabecita, ¿no? Pega al máximo el mentón sobre el tórax. El descenso, este movimiento se debe a diferentes fuerzas como son la presión ejercida por el líquido amniótico, la presión ocasionada por la dinámica uterina sobre el feto, la contracción que ejerce los músculos abdominales, la prensa abdominal. Aquellas mamitas que tienen diastasis de rectos o aquellas que no les gusta hacer ejercicio y tienen unos abdomen blandos, son malas pujadoras. Entonces son las que son candidatas a el famoso Christeller, ¿ya? Por eso, chicas, hacer sus ejercicios. Y por último, la extensión y alineamiento del cuerpo fetal. Cuando se produce el descenso del feto hacia la pelvis, al llegar al vértice de la presentación cefálica al piso muscular del perineo, tiende a orientar su diámetro mayor en el ángulo, quedando conjugado en el diámetro anteroposterior de la pelvis. Es el momento en ese momento el diámetro biparital del producto coincide con el diámetro biisquiático. Ya, ahí vienen las rotaciones. Bueno, vamos a pasar esto. Ahí entra la cabecita, miren los diámetros que permiten, ¿no? De 9 y 9.5 más la distensión, esto 9 con ayuda de la distensión del coxis, ¿ya? Algunos problemas en el descenso son el asincletismo. Vamos a ver acá, por ejemplo. Normalmente cuando el bebito baja con la línea sagital o interparietal, por decirles, en el centro. Pero si el bebito rota su cabecita, va a hacer que esta línea media vaya hacia adelante, ¿no es cierto? O sea, si mueve su cabecita hacia adelante, la línea también va a ir hacia adelante. Por lo tanto, si yo hago un tacto vaginal, voy a tactar el parietal posterior. Y eso es lo que se conoce como asincletismo posterior, ¿ya? Y si yo, este bebito se mueve, más bien la sutura sagital la pone hacia el costado, hacia el coxis, mejor dicho, hacia el sacro, entonces lo que yo voy a palpar al tacto vaginal es el parietal anterior. Y eso es lo que se conoce como el asincletismo anterior, ¿ya? Entonces, por el mismo mecanismo de resbaladizo de este coxis, el asincletismo anterior puede acomodarse. El bebé resbala, se acomoda. Pero en cambio el asincletismo posterior no. El asincletismo posterior, la cabeza prácticamente se sale ya de la pelvis. Entonces es lo que no me va a permitir un buen expulsivo. De repente por eso es una mala posición y terminamos operando como un DCP, ¿no? Por ese asincletismo posterior. Aquí nos salió la extensión, la cornada, ahí baja, ahí está, se encaja, se acomoda y puje, señora. Uy, se fue con todo y bebé. Bueno, a ver qué esperar, a ver cómo sale. Está con hambre también ya. Avance y retrocede y luego de cada contracción y pujo, la cabeza en occipital, ¿no? Va ahí, esa es la cornada que se hace, ¿ya? Bueno, ya cuando empieza ya a tener la extensión máxima, ¿no? Ya dejó de flexionarse, se está extendiendo, entonces ya viene el abombamiento, ¿no? Y la cornada. Eso es lo que vemos generalmente nosotros vemos pasar a la paciente en expulsivo en C+2, cuando ya esté más o menos así, protruyendo. A veces la pasamos en C-4, ¿no? C0, y pobrecita la paciente esperando, ¿no? Pero no, debe ser, mira, aquí también ya está, el ano se dilata inclusive, ¿no? Y esta es la cabecita que está bombando ya. Restitución, cuando sale la cabecita solito se acomoda, no hay por qué a veces lo contrarrotamos al pobre bebé, ¿no? Bueno, en la expulsión de hombros se puede producir la famosa distocia de hombros, que como tal es de repente la peor complicación obstétrica ya en el momento del parto, porque es tan traumante que no podemos sacar al bebito. Sale la cabeza del bebito y en menos de un minuto debemos sacar el hombro anterior. Si salió la cabecita del bebito y pasó un minuto y no salió el hombro, ya estamos hablando de distocia de hombros. Tenemos que colocar a la paciente en la posición de Mark Roberts, o sea, poner los muslos sobre el abdomen de la mamá para poder ampliar el periné. Y obviamente colgarnos de la cabecita del bebé, traccionándola hacia la parte inferior para poder desprender el hombro. Entonces, la distocia de hombros, esperemos que nunca le pase a ninguno de ustedes, ni la vean, porque es un trauma para todo el mundo, incluso para el médico que lo atiende, ¿no? Porque las secuelas de parálisis o lesión del húmero,
de la clavícula, principalmente es a veces severa en el bebito. ¿Okay? El tercer periodo ya sería el alumbramiento. Se inicia inmediatamente después del nacimiento del bebé e implica la separación de la placenta de las membranas. Placenta y membranas. Ya sabemos que Schultz y Duncan, ¿no? Schultz sale por su cara fetal, Duncan por la cara materna, ¿no? La Duncan está asociada más a las hemorragias puerperales. Bueno, con respecto a la expulsión placentaria debemos emplear el alumbramiento dirigido, esto con la finalidad de disminuir el sangrado posparto, perdón. El promedio se dice que un parto normal debe sangrar 500 centímetros cúbicos, pero con el alumbramiento dirigido es mucho menos. ¿Cómo se emplea esto? Se pone oxitocina, 10 unidades intramusculares al momento de la salida del hombro anterior. Reduce el tiempo de espera, miren bien, de 30 a 5 minutos, o sea, el alumbramiento en vez de esperar 30 minutos sin hacer nada, en 5 minutos ya salió la placenta. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, hay que hacer un masaje uterino suprapúbico, a veces nos vamos hasta el fondo uterino y de esa manera lo que estamos produciendo posiblemente sea una inversión uterina, por eso siempre es un momento solamente a nivel suprapúbico, ¿ya? Evitar la compresión enérgica del fondo para evitar la inversión uterina. Pasado 30 minutos y no evidenciarse expulsión de la placenta, se recurrirá a la extracción manual de la misma, bajo anestesia, por personal entrenado y capacitado, y posteriormente se realizará el legrado uterino respectivo, ¿no? Se coloca la vía, la infusión de cloruro y de oxitocina. Monitoreo materno, solicitar hemoglobina, todo su perfil, y la transfusión en el caso si es que amerita. Entonces uno tiene que introducir la mano prácticamente y desprender por el borde la placenta, ¿ya? Claro, eso no lo he puesto acá porque todo es un proceso normal, ¿no? Yo espero que hablen de lo que es patología, hemorragia puerperal. La expulsión de la placenta, se evidencia un sangrado abundante luego de la extracción, perdón, de evidenciarse un sangrado abundante luego de la extracción no manual de la placenta. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que revisar el canal vaginal, hay que revisar el cuello uterino y hay que hacer una revisión de la cavidad endouterina, ¿no? Por la posibilidad de que hayan quedado restos, un alumbramiento incompleto. Y de no evidenciarse componentes endouterinos, entonces considerar el cuadro de atonía uterina, que es la principal causa de muerte en el Perú. Bueno, entre la retención y la atonía son las principales causas. Entonces, el manejo médico de la atonía, inmediatamente la vía, ponemos en un frasco de cloruro 20 o 30 unidades de oxitocina, el masaje uterino intenso y la administración de misoprostol, 200 microgramos, cada tableta tiene 200 microgramos, 5 tabletas en total, estamos poniendo ahí en vía rectal, para conseguir la contracción del útero. Si con eso no mejora, ni con la oxitocina, el masaje, ni el misoprostol, manejo quirúrgico. Vamos inmediatamente a hacer las operaciones, la parotomía, abrimos la cavidad, sacamos el útero y al igual que un masaje cardíaco, masajeamos el útero. Luego ponemos oxitocina directo en ambos cuernos, 10 unidades en cada lado, una ampolla en cada cuerno. Si con eso no mejora, los puntos de Lynch o de Landau, que significa que amarramos el útero como podamos. Si es que con eso no responde, la ligadura de los vasos uterinos, de los hipogástricos. Si eso no es suficiente, caballero, la histerectomía. ¿Ya? Estos son los puntos de Lynch. ¿Ya? Punto de Landau es como un transfixiante. Nos vamos de frente, pasamos la cara anterior hasta la cara posterior y regresamos de la cara posterior hasta la cara anterior. ¿Ya? Creo que ahí terminamos. Ya, continuamos. Factores del trabajo de parto. Entonces, como parte de esto de acá, de esta cascada, pues necesitamos, pues, ya habíamos hablado del canal en sí, vamos a hablar del útero. En el estudio de la fisiología de la contractilidad del útero humano hay que apreciar el tono, que es la presión de reposo, la intensidad, que es la amplitud de la contracción, ambos medidos en milímetros de mercurio y la frecuencia, la que arbitrariamente se mide en la cantidad de contracciones que se producen en 10 minutos. El útero tiene contracciones durante todo el embarazo. En las etapas iniciales y hasta la semana 28 se registran las contracciones tipo A, que son de muy baja intensidad y de escasa frecuencia, que no son percibidas nunca por la embarazada. Las de tipo B, que son las de Pastor-Hicks, comienzan a partir de la semana 28. Estas producen un poquito más de molestias, pero no son las suficientemente intensas como para producir el parto, ¿ya? Entonces, cuando comienzan las contracciones, estamos frente a lo que llamamos la triple gradiente descendente, fenómeno mediante el cual la actividad de la contracción comienza de la parte alta, ahí donde es mayor la intensidad, y va descendiendo hacia la parte inferior. Entonces, la contractilidad uterina, la gradiente se divide en la gradiente de propagación, la gradiente de duración y la intensidad, ¿ya? Cuando se desata el fenómeno de las contracciones uterinas coincidentes con el llamado primer periodo de parto, periodo de dilatación, entre 3 y 4 centímetros de dilatación hasta la dilatación completa, las contracciones tienen una intensidad promedio de 30 milímetros de mercurio. La frecuencia de 3 a 4
en 10 minutos y el tono está entre 8 y 12 minutos. O sea, más o menos en el primer periodo, ¿no? Estamos hablando a ver, la frecuencia sería 3 por 12, no es algo muy intenso según esto, ¿no? Pero ya llegado el momento del expulsivo, la intensidad se incrementa de 45 hasta 55 milímetros de mercurio, ¿no? Con una frecuencia de 5 en 10 minutos. Entonces, por eso cuando la contractilidad, cuando el factor uterino es el problema, le ponemos oxitocina y vamos regulando su intensidad. La oxitocina es un nonapéptido, o sea, son 9 aminoácidos que lo constituyen. Su producción es en el hipotálamo, núcleo supraóptico ventricular. Ojo, no se produce en la neurohipófisis. Se almacena ahí, pero no se produce. Eso es pregunta de examen que todo el mundo cae. Quien produce la oxitocina es el hipotálamo. Se almacena en la neurohipófisis y de ahí se segrega, ¿ya? Tiempo de vida media de la oxitocina varía, según los autores, de 2-3 minutos hasta 12 minutos. Por eso es que su infusión cada 15 minutos es recomendable y no tiene mayor repercusión. ¿Ok? Entonces, si es que el motor está fallando, le ponemos oxitocina. Y en el tercer periodo, llamado de armamiento, que es el de la expulsión de la placenta de las membranas, el útero también se sigue contrayendo, o sea, no para de contraerse. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos va a garantizar que el útero, el miómetro se contraiga y de esa manera colapsa los vasos sanguíneos y de esa manera también disminuye el problema de la hemorragia postparto. Entonces estamos hablando del útero, ahora hablamos del fetito, la actitud que tiene que tener este bebé, la actitud fetal, está basada en la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. Por ejemplo, la actitud tiene que ver con la situación, presentación y posición, ¿no? La situación es la relación del eje longitudinal fetal con el eje materno, por lo tanto puede ser que esté en situación longitudinal, situación oblicua o situación transversa. La presentación es la parte del producto que se presenta a la parte superior de la pelvis, o sea, es el polo de presentación hacia la pelvis. Puede ser que esté de cabeza, puede que esté de pies o de nalgas, puede ser que esté de hombros, ¿no? O puede ser que esté transverso totalmente dándonos el dorso al momento de la ovulación. Y la posición está en relación a que si está el dorso del bebito está hacia la derecha o de la izquierda de la mamá, ¿no? Esa es la posición, derecha o izquierda, y ahí se van combinando. Entonces, ya tenemos, en el caso ya de la pelvis femenina, lo que hay que evaluar es los 3 niveles, ¿no?